Fe Conciencia, donde lo que creas, creas. Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar. Ideas profundas presentadas de manera sencilla. Judaísmo, Kabbalah, psicología y filosofía. Es hora de llevar nuestro entendimiento a una espiritualidad madura, donde fe y conciencia se encuentran. Devarim, ¿hereje o hipócrita? Por Jack Levy. Para los que creen que la Torá les queda chica, y para los que la hicieron tan sagrada que ya ni la tocan. Este episodio es para los dos extremos que se odian, pero en el fondo son exactamente lo mismo. Para esos evolucionados espirituales que escupen sobre la Torá porque ya trascendieron sus limitaciones, mientras publican memes de Buda con filtros de Instagram. Y para los obedientes profesionales, que besan el sidur con devoción, pero le tienen más miedo a una pregunta que a un pecado. Unos la miran desde el pedestal del ego, los otros desde la jaula del deber. Los primeros repiten que la Torá es opresora, sin ni siquiera haber peleado jamás con un solo versículo. Los segundos repiten que así siempre se hizo, sin haberse preguntado nunca por qué. Pero hay algo que los dos tienen en común. Ninguno se deja romper por el texto. Porque hay algo más difícil que criticarla o brindarse atrás de ella. Dejar que la Torá te haga pedazos desde adentro. Dejar que te grite lo que no quieres oír. Dejar que te saque de tu versión decorada de espiritualidad para algo más profundo, tu yo real. Y ahí es donde entro yo. Porque yo tampoco creo en ese Dios del que hablas. Ese Dios flojo, burocrático, neurótico, sentado en un trono cósmico con una barba blanca esperando a que te equivoques para lanzarte una multa kármica. Ese que te exige que reces perfecto, sin errores, sin titubeos, porque si fallas, ¡pum!, castigo celestial directo a tu autoestima espiritual. Ese Dios es una mala mezcla entre contador público y una ex tóxica. Y si todavía crees en él, de verdad lo siento mucho. Te vendieron una espiritualidad enlatada, con copyright, con etiqueta dorada y fecha de caducidad. Y la verdad, qué patético. Arrodillarte frente a palabras que ni siquiera entiendes. Repetir sonidos como loro. Y luego decir con cara de iluminado, ¡wow! Hazaku Baruch, sentí muchísima energía. ¿Neta? No seas hipócrita. ¿Sabes por qué la espiritualidad no te transforma? Porque solo buscas a Dios para que te consuele. Pero no estás dispuesto a enfrentarlo en el dolor de tu alma, sudando preguntas que hay veces no tienen respuesta. Jacob luchó con el ángel hasta el amanecer y salió cojo, lastimado. Pero tú solo quieres selfies con la Shejina, sentirte bonito con la espiritualidad de Instagram. Hace poco, un amigo me lo dijo sin filtro. El sidur me sabe como a museo. Frío, lejano. Es como una lengua muerta. Y me dolió. Porque sí, tenía razón. Pero entendí que el problema no es el sidur. Era él. Era yo. Eres tú. Tú que rezas sin estar. Tú que respetas la letra pero no sabes ni lo que estás diciendo. Tú que haces rituales como si Dios fuera un trámite, diciendo, ya cumplí, ahora ¿qué me toca? La Torá no está hecha para que te sientas bien. Está hecha para que pienses, para que te cuestiones, para que te ubiques. Y si no te incomoda, si no te remueve algo por dentro, si no te cambia nada,
entonces ten seguro que no la estás entendiendo. Solo la estás usando de entretenimiento. Y no viniste a este mundo a cumplir. Viniste a entender, a pelear, a encontrar sentido, como decía Víctor Frankl. Pido disculpas de antemano, pero este no va a ser un discurso bonito. Es un aviso. O haces la Torá tuya, aunque duela, aunque tengas que soltar lo que te enseñaron, o sigue actuando el papel de religioso que ya ni tú te crees. O ese intelectual tradicionalista que lo único que le queda de judío es el más alto. Porque la verdadera energía no es dudar, para nada. El judaísmo es una religión de preguntas. El verdadero hereje es aquel que vive en automático, aquel que repite lo mismo todos los días, aunque por dentro ya no le digan nada del texto. El Dios de la Torá no quiere robots, quiere humanos, despiertos, que piensen, que pregunten, que se atrevan a responderle desde su vida real. Porque al final, ¿qué es peor? ¿Ser un hereje sincero o un creyente anestesiado? Vamos al resumen de la Perashá. Moshe está a punto de morir. Lo sabe. Y el pueblo también lo intuye. Pero en vez de despedirse con palabras dulces o bendiciones finales, Moshe hace otra cosa. Reinterpreta toda la historia. No repite la Torá. La cuenta desde otro ángulo, desde la herida, desde la memoria, desde la urgencia de que no se pierda el fuego. Habla del éxodo de Egipto, del Sinai, de las guerras, de los errores, de las caídas, del pecado de los espías, pero no como quien lee un archivo muerto o historia, sino como quien entrega una advertencia viva. Si no entiendes de dónde vienes, no vas a saber lo que estás por recibir. Porque recuerda, esta no era la misma generación que salió de Egipto. Esta era la nueva generación, la que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Esta no vivió Egipto, no cargó ladrillos, no escuchó a Dios en el Sinai, no cruzó el mar, no se rompió con las plagas, no se rebeló con el becerro. Y sin embargo, van a heredar la misma historia. Van a recibir el mismo texto. Van a tener que cargar con una tradición que ni siquiera vivieron. Y ahora la tendrían que hacer suya sin copiarla. Moshe lo sabe. Por eso no les da reglas nuevas. Les da algo más peligroso. Perspectiva. Porque la Torá no sirve si no te encuentras dentro. La historia no vale si no la entiendes desde tus ojos, si no la sientes desde tus entrañas. Y Moshe, que no va a cruzar con ellos, les deja lo único que puede dejarles. Una voz que resuene más allá de cualquier líder. Una lectura que les diga, ya no es la historia de tus padres. Ahora es la tuya. Haz lo que tengas que hacer con ella, pero no te atrevas a leerla dormido. Y ahí está el dilema. ¿Qué haces cuando recibes una historia que no viviste? ¿La repites? ¿La niegas? ¿La cuestionas? ¿La borras? ¿O la reescribes con tus propias heridas? Mira, tú heredaste indudablemente a un Dios. Y lo sigues obedeciendo sin darte cuenta. No estás peleado con la Torá. Estás peleado tal vez con el Dios de cartón que te metieron en la cabeza. Ese Dios flojo, paranoico, sentado en un trono cósmico esperando a que digas mal una palabra para bajarte puntos. Ese que exige perfección, pero nunca da consuelo. Ese que responde solo si cumpliste todo como debe ser, sin errores, sin dudas y sin rabia. Un Dios así
no transforma, asfixia. Y tú, en vez de romper con esa imagen, te resignaste a ella. Te volviste obediente, cumplidor, silencioso. Hasta que un día, aunque no lo digas, te pasó lo que a muchos. Tal vez rezaste con todo y no pasó nada. Dios no contestó. El cielo no se abrió. Solo quedó eco. Y dolió. Pero en vez de buscar al Dios real, preferiste alejarte de todo. No porque no creas, sino porque una vez creíste y te dejaron en visto. Hay una trampa que cae en los extremos. O obedecen sin alma o huyen con estilo. Por un lado, el religioso obediente. Hace todo, dice todo, estudia todo, pero ya no recuerda la última vez que algo lo hizo temblar por dentro. Ya no duda, pero tampoco arde. No se equivoca, pero tampoco vibra. Cumple como quien marca palomitas. Y por otro lado está el espiritual deconstruido. Y no es que no crea. Es que una vez creyó y lo rompieron. Ahora se protege con discurso. Dice que la Torá es anticuada, literalista, patriarcal. Pero en el fondo, lo que tiene es miedo. Miedo de volver a confiar. Miedo de volver a arrodillarse y que no haya nadie del otro lado. Así que prefiere alejarse, pero con estilo, con filtros, con frases de Rumi, con discursos bien armados para justificar una herida que nunca sanó. O en el peor de los casos, dejó amarrado a Dios en el templo. Uno repite sin alma, el otro huye sin haber entrado del todo. Pero los dos hacen exactamente lo mismo. Evitan el fuego, ese que quema, que incomoda, ese que no se puede controlar, ese que podría cambiarte si te atreves a quedarte. Mira, pedirle a alguien que se conecte con la Torá suena muy lindo, pero conectarte de verdad significa exponerte a que te parta. Ya te lo dije, Jacob luchó con un ángel, no por místico, sino porque estaba al límite. Y cuando terminó, salió lastimado, marcado, distinto, pero con nombre nuevo y con sentido. Tú no sé si quieres eso. Quieres salir igual, con paz, con buena vibra, con energía, pero sin heridas, sin silencio incómodo, sin preguntas que duelan. Y así no se construye fe. Se construye teatro. Mi amigo me lo dijo muy claro cuando me dijo esa frase del Sidur. Él me decía, rezar del Sidur se me hace como hablarle a la pared. Palabras que me rebotan en un ritual que ni me llega. Y me preguntó, ¿tú de verdad sientes algo? ¿O también estás fingiendo? Por un momento me enojé. Pero la verdad, le di la razón. Porque el Sidur no es un manual de conexión rápida con Dios, no. No es ese hit espiritual que te pone la piel de gallina. Es un espejo roto. Y si lo agarras con las manos desnudas, si te atreves a involucrarte y a mirarte ahí, sin maquillaje religioso, te devuelvo una pregunta que de verdad duele. ¿En qué momento dejaste de creer en lo que estás diciendo? Pero si solo repites, si solo mueves los labios por inercia y te balanceas cerrando los ojos de un lado al otro y jamás te paras a gritarle al texto, ¿y esto qué carajos tiene que ver con mi vida, con mi dolor, con mi miedo?
entonces no estás rezando. Estás interpretando un papel, estás marcando las casillas. Y ni siquiera lo haces por fe. O lo haces por costumbre, o lo haces por miedo. Por no ser el raro que se atreve a decir, esto ya no me dice nada, como mi amigo. Pero aquí el verdadero pecado no es dejar de rezar, no. Es seguir rezando sin alma. Porque el que repite palabras muertas, aunque cumpla cada kashrut al pie de la letra, es como un cadáver con kipá. Por eso, Moshe en esta perashá no repitió la Torá. La volvió a contar desde la herida. Y aquí es donde la perashá de esta semana te grita lo que nadie se atrevió a decirte. Moshe, el más grande, el más fiel, el más conectado, no repitió el texto. Lo recontó, lo reinterpretó, lo adaptó para una generación que no vivió el Éxodo, ni el Sinai, ni el Maná, ni el mar. Y no cambió el mensaje, cambió la forma de decirlo, porque entendió que si no lo haces la historia tuya, la terminas obedeciendo dormido. Rabbi Sacks lo dijo así: Moshe no entra a la tierra, pero sus palabras sí, porque no heredamos lugares, heredamos significados. La pregunta es, ¿qué estás heredando? ¿Formas? ¿Frases? ¿Rituales? ¿O el coraje de leer la Torá desde tu noche más oscura? Porque la Torá no se transmite, se reinterpreta, se sangra, se rompe, se vuelve a escribir con tu letra, tu historia y sí, tu silencio. Hay una historia jasídica que me encanta. Un hombre escucha que el rey ha abierto sus jardines. Corre, entra, se maravilla, llora, se emociona y se queda ahí. Muchos hacen lo mismo. Retiros, frases, cabanot, intenciones, música, velas, llorar bonito, estoy conectado. Pero no preguntan, ¿y el rey? Otros llegan más lejos. Estudia, enseña, se vuelve experto. Palabras, estructuras, códigos, gematria, pero se queda en el palacio. Y hay uno más. Uno que no se conforma. Sí, qué bonitas los jardines del rey, qué bonitas las flores. Pero él sigue caminando. Cruza el símbolo, cruza la emoción, cruza la interpretación. Y llega a una habitación vacía, sin incienso, sin aplausos, sin likes. Y ahí está el rey. Pero para llegar ahí, tuviste que soltarlo todo. Tu orgullo, tu imagen, tu espiritualidad decorada. Porque Dios está del otro lado del ritual, del otro lado del discurso, del otro lado del miedo. Y no se deja encontrar porque repites y repites y repites. Ni tampoco por aquel cobarde que huye. Solo se deja ver por aquel que atraviesa. ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿En el jardín? ¿En el palacio? ¿En la fórmula? ¿En la fuga? ¿O ya te quitaste el disfraz, saliste del personaje y empezaste a caminar hacia esa habitación vacía donde solo queda una voz? Una que no grita, no premia, no castiga. Solo te pregunta, ¿qué haces con una Torá que ya no te habla? Si no reescribes la Torá desde tu noche, entonces, ¿para qué estás vivo?
Esto nunca fue solo sobre Dios. Era sobre ti, sobre tus jaulas con nombre de fe, sobre los guiones que repites sin saber por qué, sobre ese sidur que sostienes cada mañana como si aún tuviera voz, pero que por dentro ya no te dice nada. Es sobre la máscara que te pones cuando rezas, sobre la sonrisa religiosa que ensayas mientras por dentro gritas, sobre la historia que heredaste, pero que nunca tuviste el valor de volver a contar con tus propias palabras. Porque la Torá no es de quien la obedece por miedo, ni tampoco de quien la desecha por dolor. La Torá es de quien se atreve a volver a leerla desde la herida, desde la presencia, desde la duda, desde el cuerpo, desde la noche más larga. Rabbi Nachman dice: todo ser humano viene al mundo a traer su hidush, su novedad, su chispa única de Torah, su parte del texto, su relectura, su fuego. Y la pregunta es: ¿ya trajiste el tuyo? ¿O sigues actuando una espiritualidad que ya no vibra contigo? ¿O vas a heredar la Torá de alguien más? Porque Moshe, el más grande, no repitió la historia, la reinterpretó, no porque Dios se contradijera, sino porque la nueva generación necesitaba escucharla con otro corazón. Y tú no estás aquí para repetir lo que ya fue, estás aquí para encender lo que se apagó, para hablarle a Dios desde tu carne, desde tu historia, no desde un libreto. Así que no te conformes nunca con recitar palabras ajenas. No te quedes en el jardín mirando la flor. No vivas enamorado del símbolo. No confundas emoción con encuentro. Léelo, reinterprétalo. Trata de entender lo que los sabios quisieron decir en ese sidur. Hay un mensaje importante. Lucha por entrar donde está el rey. Cruza la escenografía, deshaz la escultura, atraviesa el silencio. Suelta lo que aprendiste si ya no te sirve. Y cuando estés ahí, sin guión, sin rol, sin personaje, entonces entenderás que la Torá empieza el día en que dejas de obedecerla y te atreves a vivirla. Porque Dios hoy no está esperando que cumplas. Dios está esperando que despiertes. Y por eso hoy no te exige, te pregunta: ¿dónde está tu Torá? ¿Dónde está tu hidush? ¿Dónde estás tú? Atrévete a decir: Hineni. Fe Conciencia, donde lo que creas, creas. Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar.